como algo que pues no hay necesidad de ver para creer, ¿verdad? Pero obviamente que explicamos que hay un proverbio que dice que el simple todo lo cree. O sea, tampoco es que tenemos que ser simples en todo lo que nos van a decir. La fe, la emuná tiene senderos, tiene pasos, tiene etapas, tiene niveles que tenemos que ir nosotros superando para fortalecer nuestra creencia. No es que todo lo que me digan tiene que ser. Muchas veces, y esto le va tal vez a impresionar, pero muchas veces nos casamos con un escritor, con un jajam, con un sabio, con un rabino que escribió un libro, ¿verdad? Y cuando los admiramos de toda su enseñanza, pero también nos damos cuenta que esa es su interpretación. Y una interpretación va acorde a muchas cosas. Es como cuando alguien escribe historia. Si usted quiere escribir sobre historia, se va a dar cuenta que no hay historia justa. Si yo le digo a un nazi que escriba sobre la vida de Hitler, lo voy a poner como un héroe. Si le digo a un judío que estuvo refugiado ahí en un campamento de concentración, ¿verdad? Y le digo que escriban un libro sobre Hitler, le garantizo que son dos tonos muy diferentes. También así la escritura. La escritura, todo depende del lugar donde esté ubicada la persona. Entonces, la emuná es cuando es un camino que me lleva realmente a lo que la palabra verdaderamente dice. La emuná no es que primero tengo que creerle a todo el mundo y después voy a investigar, sino todo lo contrario. La emuná es primero investigar y después creer si todo lo que me están diciendo está acorde a la escritura. Por eso es que son senderos. Entonces, cuando hablamos de emuná, ¿dónde aparece por primera vez ese versículo? Y todas estas cosas lo vamos a estudiar hoy haciendo un pequeño repaso. Entonces, explicábamos que emuná también significa firmeza, seguridad, lealtad, veracidad, verdad. Eso es lo que significa emuná. Todo lo que es verdad en esencia. Decíamos que está la verdad absoluta y la verdad relativa. La absoluta está marcada en la existencia del eterno. La relativa, cuidados, ¿qué pasó? Está bien, está bien. Perdón, póngalo ahí a un lado debajo. Estamos en vivo y en directo, no es cero. Entonces, cuando decíamos, la absoluta es el creador, es Dios mismo, en su esencia, el Yod Hei Vav Hei. Entonces, el Elohim es la perspectiva de cada uno, la verdad relativa. Cada quien ve a Dios desde su punto de vista y no conocen al Dios verdadero. Entonces, la emuná es la que me lleva la caminata a conocer al Dios verdadero, ¿verdad? Al eterno en su esencia, en su pureza. Por eso es que la emuná es un requisito fundamental. Que, por ejemplo, cómo vio Abraham al Eterno, cómo vio Noé o Noah al Eterno, y ahora cómo lo vemos nosotros. Son tres perspectivas diferentes. Nosotros, por no tener un corazón puro en sus orígenes, al no tenerlo, nuestro distanciamiento del Creador es más grande. Entonces, nuestra emuná se desarrolla con procesos. Yo no soy estable ahorita, voy a ser estable. Yo no soy leal ahorita, tengo que llegar a ser leal. O sea, eso es llevarme hacia ese emuná. La palabra emuná viene de una palabra raíz que es emun. Y emun significa algo ya establecido, algo ya escrito. Ese es emun. Entonces, acordémonos que cuando estamos actuando en la fe, en la emuná, yo tengo que tener un objetivo básico, llegar a ser una persona altamente estable, altamente leal. Una persona que dice yo tengo fe, está diciendo yo soy estable, yo soy leal. Yo vivo por la fe, vivo por mi estabilidad y vivo por mi lealtad hacia el Creador.
Pero definitivamente que eso no puede ser del diente al labio. Esto no puede ser solamente porque yo lo quiero decir, sino que es algo en lo cual yo tengo que tener conciencia, que cuando estudiamos el tema de la conversión y estudiamos también los niveles de conciencia, que cuando yo tengo conciencia, yo sé lo que estoy haciendo, estoy dispuesto a aceptar sus bondades y sus consecuencias. Entonces, la emuná es similar. Pero cuando aplicamos la emuná, cuando desarrollamos la emuná, tenemos que ir nosotros desarrollando ciertos objetivos. Existen objetivos generales, por así decirlo, objetivos específicos para desarrollar la emuná. La palabra emuná, como ustedes pueden ver prácticamente ahí en el hebreo, son 5 letras. 5 letras, algunos sabios lo asocian con los 5 libros de la Torá. Y obviamente la última letra viniendo nuestra izquierda hacia la derecha, ¿verdad? Mi izquierda hasta mi derecha, sería ustedes de su derecha hacia su izquierda. Cuando termina en Hey, está hablando de los 5 niveles, o sea, como último nivel, como última etapa es esa. Pero veamos cómo es que vamos a desarrollar o con qué actitud. Emuná, en primer lugar, demanda que yo me mentalice que debo de estar cercano al Eterno. No puedo tener fe con distancia del Eterno. Tengo que estar cercano a Él. ¿Qué es estar cercano a Él? Hay 3 formas de estar cercano con una persona. Una es físicamente, otra es emocionalmente y otra es espiritualmente. ¿Ok? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Son los 3 grados que yo mido mi cercanía. A veces digo físicamente, mira, te acompaño al médico, va con la persona y uno dice, bueno, gracias por acompañarme, siento tu apoyo porque estás conmigo. La otra es emocional, cuando dice, yo no puedo estar contigo, pero te amo mucho, te quiero mucho, pero ahí voy a estar pendiente de cualquier cosa. Es emocional. Y la otra es espiritualmente. No hay necesidad de expresarlo, simplemente se sabe. Ya se sabe. Entonces, esa misma forma es como nosotros nos acercamos al Eterno. No nos acercamos al Eterno simplemente yo tengo emuná en ti, yo tengo fe en ti, Señor, no, sino que lo primero es lo primero. Para poder desarrollar lo espiritual tengo que hacerlo primero físicamente. Por eso cuando estudiamos se necesita ver a la persona. Uno dice, no, si mi corazón no, es que no podemos romper las leyes naturales del ser humano. El ser humano se da a conocer a nivel presencial y después puede ser distante. Pero lo primero es lo primero. No puede anular ninguna ley de eso. Nadie nace con el alma desarrollada. Ni sabemos cómo reacciona nuestra alma. Apenas aprendemos la parte motriz, la parte psicológica. Entonces, tener emuná es decir, miren, lo primero hay que tener conciencia. Una persona de emuná no es una persona cualquiera. Cuando usted lee en sus textos, en sus Biblias, leen los héroes de la fe, hasta grandes sermones, va por la fe, Abraham por la fe, Josué por la fe, y empieza a hacer una lista de hombres. Eso no era cualquier cosa. No era cualquier persona que iban a estar. Y nosotros a veces queremos asociarnos con ellos o tener una relación, un vínculo, es decir, si lo hizo con él, también conmigo. Pero veamos el precio que pagaron ellos. Veamos el precio. O sea, la emuná no es una cuestión que yo la debo de decir porque debo de decirla. Yo tengo que estar consciente de que tener emuná implica estar cercano al Creador. Y de las 3 formas. Física, emocional y espiritualmente. Es mi acercamiento. No esté usted que hoy sí, mañana no. Son 3 cosas muy importantes. La segunda actitud, aparte de estar cercano, es un reconocimiento de que voy a encontrar la fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría. No estoy hablando de la sabiduría, sino la fuente de la sabiduría. El manantial.
donde realmente fluye esa jojma, esa sabiduría. Cuando yo llegue a la cima de mi fe, si el Eterno me presta vida para ello, en todo mi caminar llego a la cima de la emuná, yo ya debo de llegar con el fin realmente de encontrar la fuente de la sabiduría, el manantial de la sabiduría. O sea, la fe no es sin recompensa. La fe tiene su recompensa cuando uno logra encontrar esa fuente de la sabiduría. La fe no es que, yo por fe estoy esperando el bus, por fe estoy esperando que me paguen tal cosa, por la fe estoy esperando que me provean un trabajo. Eso es miseria, eso no tiene nada que ver. Eso es religión. Es lo que a uno le dicen nada más para tenerlo dormido. Pero la voluntad del Creador no es que estemos cerca de una religión, sino que estemos cerca de Él. Entonces tenemos que tomar esa conciencia de que yo debo de conocer la fuente de la sabiduría. O sea, y esa es la gran polémica que tenemos nosotros, porque normalmente cuando alguien le habla a una persona en cuanto a lo que siempre hablamos acá, a niveles de congregarse o relación, acercamiento, cercanía, a veces la gente es muy como apartada, ¿no? Y dicen que no hay necesidad, que por la fe, y ponen a la fe como un argumento de invisibilidad o de irresponsabilidad. No, esto va más diferente. Entonces, tenemos que aprender nosotros también a saber si voy a estar en el mundo o en el caminar o en el sendero de la emuná, yo tengo que tener la conciencia de que voy a estar más cercano a él y que voy a encontrar la fuente de la sabiduría. En tercer lugar, también estamos hablando de que voy a desarrollar una conexión. Voy a desarrollar una conexión. Voy a estar conectado al Creador. Una conexión irreversible. Hoy estoy conectado, después me desconecto. Hoy estoy conectado, después no. Es irreversible. La emuná se desarrolla entre más conexión. ¿Qué es lo que hace una pareja para mantener su fidelidad? Usted sabe que la fidelidad no se defiende con un papel. No va a estar, ya nos casamos, firmaste un papel, tenés que serme fiel todos los días. Puede decir el papel, hasta la ceremonia puede estar. Promete serle fiel, estar con ella, estar con él. Todo lo que le ayuda, en todo lo que no le roba, en todo lo que sí le roba, en todo lo que no. Y todo el mundo dice, sí. Y cuando hay un error y un pecado, vos juraste. Pero ¿por qué no se cumplió? Porque no hay conexión. No hay conexión. La conexión es fundamental para ser leal. O sea, no encontró, y fíjense bien que es doloroso o duro, tal vez el ejemplo, y perdonen la analogía, pero es doloroso cuando no hay conexión. Puede haber afinidad, pero afinidad no es conexión. Puede haber afinidad de que les guste las mismas películas, puede ser que les gustan las mismas pupusas con chicharrón, ¿verdad? Les puede gustar un montón de cosas, pero puede ser que no estén conectados. Los matrimonios que más han durado, si solo se miran y ya se entienden. Pero hay matrimonios que llevan siglos y alguien dice, es que no te entendí, fíjate. Si te miré así, sí, pero yo pensé que te había agarrado epilepsia, alguna cosa, no sé. ¿Entendí? ¿Por qué? Pues no están conectados. ¿Qué hace falta para que la emuná se desarrolle? Conexión. ¿Por qué no somos leales con el Eterno? Porque no estamos conectados. Y al no estar conectados, todo lo que hacemos es religioso. Lo hago por rutina, lo hago porque psicológicamente necesito estar congregado, necesito estar reunido, necesito estar en
en ver qué hago un día domingo, el día de la religión, ¿verdad? Que todo mundo asiste a sus lugares, pero no hay conexión. La conexión es fundamental. La conexión es la que realmente permite que yo reciba del Creador. Lo que yo haga de estar cercano, de buscar la fuente o de encontrar la fuente de la sabiduría, no es nada si no estoy conectado. La conexión es fundamental. Una conexión donde se muestre que usted está en su realidad, no en la realidad de los demás. Decíamos que hay 3 tipos de realidad, ¿verdad? La espiritual, la física y la especulativa. La especulativa, decíamos que era cuando yo estoy imaginando algo que no está sucediendo, pero le pongo tanta fuerza que sucede. Pero no existía, yo la creé. Está la física, que es una realidad que vemos, ¿verdad? Y está la espiritual, que es la verdadera realidad. Entonces yo me alejo de la realidad especulativa, me alejo de la realidad física y me meto en la conexión con la realidad espiritual. Cómo el Creador ve las cosas, porque Él es la verdad. Y como Él es la verdad, yo veo cómo es todo en verdad, cómo es todo en la realidad, en ese aspecto. Entonces, la conexión es fundamental. En cuarto lugar, tenemos lo que se necesita también, la humildad. ¿Puede un orgulloso tener fe? No. Imposible. De eso que ponen, yo le oré al Señor, tengo 2 empresas, hermano, y tengo ahí un negocito, todos los días le encomiendo al Señor, ¿verdad? Padre, permíteme echar a fulano, no me importa que tenga hijos o nietos, no me importa, ¿verdad? Y claro, hay pastores que los tienen bien, porque claro, sus diezmos, pues, millones, miles, ahí ya construyen aeropuertos. Estoy exagerando, no pasa eso, y si pasa, que el Eterno les perdone. Pero esos son templos que alimentan el orgullo. En la realidad no puede, de acuerdo a la realidad divina, no puede haber orgulloso con emuná. No existe. No existe. Porque está escrito que al altivo el Creador lo mira de lejos. No hay ninguna conexión. No hay ninguna. Eso de que a mí Dios me oye a pesar de lo bravo que soy, no es cierto. Tiene que haber humildad. Y esa humildad implica subordinación. O sea, la humildad es subordinarse, saber que hay alguien que me va a mandar. Ese es ser subordinado. Hay personas que dicen, a mí nadie me manda. Pero hay gente que tiene que sabe que hay alguien que reconoce las autoridades. Como el ejemplo del centurión. El centurión, ¿por qué es que tuvo respuesta? Porque llegó y yo sé que soy alguien como autoridad y conozco lo que es eso, y cuando alguien dice, ve y va, así que yo me sujeto a esto, yo entiendo eso. Tenía poder, tenía un rango, pero sin embargo, sabía. Esa es la humildad. Yo no lo sé todo, siempre hay algo nuevo que aprender. Puede estar en un lugar donde tiene más experiencia la gente más sencilla. Y en la emuná, yo no puedo caminar ni recibir del Creador si no tengo la humildad necesaria para hacerlo. Y dentro de esa humildad es saber tener subordinación. Ser subordinado en eso. Y por último, es el nivel de la emuná último, el objetivo es la expresión. O sea, no hay fe estéril, no hay emuná estéril. Todo debe de darse por expresado. La emuná no es pasiva, porque hay un grupo que dice hay fe activa y fe pasiva. No, está bien la fe ciega y la fe visible, pero no es que activo o pasivo. O sea, toda emuná, si yo digo, yo tengo emuná, yo debo de expresarlo. Mi crecimiento espiritual lo expresa, lo lleva a una demostración, que es lo que hablamos del Malhut, pensamiento, habla y acción. Y yo lo estoy demostrando.
Eso es lo que debemos de ir recibiendo y comprendiendo hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Ernesto. ¿Mm? Pero no le comprendí. Me quedé donde dice la expresión. ¿Cuál expresión? Pensamiento, habla y acción. Sí, es que al fondo tal vez solo llegó acción. Sí. No, la expresión es pensamiento, habla y acción. ¿Ok? Sí, hermano, usted se quedó en la ex. No. Sí. Me llama la atención cuando dice de que una persona orgullosa no puede tener fe. Y por lo tanto el Eterno no lo va a escuchar. Estamos ahí. ¿Cómo es posible entonces de que hay un montón de gente que tiene esas características y de una u otra manera es visible cuando él le pide al Eterno o le ha pedido al Eterno y le ha escuchado? ¿Cómo es eso? ¿Será no que sé. mi perspectiva tal vez me ha hecho estar equivocado? No sé cómo será la realidad que él tiene, porque la realidad especulativa muchas veces incluye ese mito de que Dios escucha al soberbio. Porque si su realidad es especulativa, él puede creer que sea así. Porque la gran pregunta es, bueno, mire, como usted dice, si yo conozco personas orgullosas que Señor, yo necesitaba una inversión de $3,000 y todavía se la cuenta un montón de gente con las costillas visibles, ¿verdad? Y que el Señor me proveyó $3 millones para un negocio, quiero darle testimonio en vez de dar el diezmo. Y se pone al frente y uno dice, ¿y por qué lo escucha a él? ¿Acaso Dios es injusto? No, es que según su realidad, el Creador le escuchó, pero lo que obró fue una misericordia porque allá al fondo de esa familia, algún empleado o alguien va a salir bendecido por ese resultado. Que al final no fue por esa persona, sino por esa persona sencilla. Puede ser un bebito, ¿verdad? Que a lo mejor él tiene un hijo, un bebé. Por ese bebé el Creador está proveyendo. Pero no quiere decir que es por él. ¿Sí? Pero entonces, hubo conexión allí. ¿Con quién? El creador y esa persona que dice. No. Porque No, es que. A pesar que como que hay un propósito, digamos. Sí. Pero no significa de que, o sea, que hubo conexión. No hubo conexión. Es que acuérdense, nosotros cuando hablamos de Muná, hablamos de nosotros hacia él. Pero la respuesta del Creador, como él hace una radiografía de todo, ¿verdad? Y examina nuestros tiempos pasados, presentes, futuros. La respuesta del Creador involucra muchas cosas. Su voluntad, el propósito, quienes salen beneficiados, todo eso. Puede ser prueba para otros, no sé. Pero cuando una persona se jacta al decir de que el Creador escucha su oración teniendo un orgullo sólido, es mentira. Es mentira. Esto es como la hormiga que venía corriendo con una estampida de elefantes. Venía levantando polvo toda la estampida y la hormiga corriendo a la par de ellos. Y cuando pararon, la hormiga le dice al elefante, qué relajo nos traíamos, pa. O sea, la hormiga no nada que ver, pues. O sea, así a veces dice, no, Dios nos escucha, pero a lo mejor mi corazón soberbio cree. Y soy tan orgulloso que me oye. Pero no. Sería contraproducente y no sería el Creador. ¿Sí? Pero en ese aspecto, para una persona que está llena de orgullo, está ciega, para darse cuenta de que está conectado, definitivamente vive engañado. Claro. Pero yo no sé en qué momento una persona puede darse cuenta, porque nosotros trabajamos en base a suposiciones y en base a especulaciones propias. Ajá. ¿Cuándo es realmente que uno tiene conexión con el Creador? Cuando la naturaleza del hombre es a toda conversación, uno lo que espera es una respuesta del Creador. O
O sea, como una conversación. Entonces, uno a veces crea sus propias como suposiciones diciendo, es que el creador tal vez en esto es. No, tal vez es en esto. No, es que yo creo que es en esto. ¿Dónde es el parámetro, digamos? Donde uno puede decir, realmente no estoy conectado, no hay nada. ¿Cuál es el parámetro? Donde se eliminan las suposiciones, porque ahí es prácticamente es idolatría. Es idolatría, crearse esas ideas de que no, es que yo estoy conectado porque yo voy a tantos cultos, Por así, supuesto. oro aquí, oro acá, yo celebro Shabbat así, entonces esa es idolatría. Claro. Idolatría. Entonces, ¿dónde se eliminan esas suposiciones y dónde realmente el parámetro donde le dice, si estoy conectado, no estoy conectado? ¿Qué sigue después del fanatismo? Frustración. Ahí viene. Tiene que haber un suceso que lo frustre. Más todavía, y el orgullo no lo deja ver. Es que acuérdense que la frustración, el impacto depende del espesor del orgullo. El orgullo es un muro. Si es así, el espesor, ¿verdad? Un martillazo suficiente. Pero si es de este grueso, una bola grande de acero. Entonces, hay veces que hay personas que tal vez el primer impacto no les duele, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O sea, acordémonos que el ejemplo típico es Faraón. Faraón recibe 10 golpes. Los primeros afectan directamente la economía de Egipto, ¿no? La economía y las finanzas de Egipto. Pero después empieza a afectar la familia en sí. O sea, para que vea usted el grado de orgullo. Y él lamenta, o sea, Faraón lamenta la muerte del primogénito por cuestiones de que él iba a ser su descendencia, no porque, hijo, le va a dar a mi hijo, yo lo amo, no, sino porque era su heredero. Para que la historia lo recuerde a él, era un orgullo bien alto. Entonces, a veces un impacto el orgulloso no va a reaccionar. Cuando está a distancia, no, allá es donde está lloviendo, aquí no. Entonces, depende ahí, si la persona es altamente orgullosa, es cuestión de tiempo. Yo siempre les digo, es cuestión de tiempo. Todo lo que se presenta alrededor, si me dicen, mire, que tengo una persona que es dura de corazón, es orgullosa, yo les digo siempre, denle tiempo al creador. Porque los primeros golpes son misericordia. Los últimos son rigor. O sea, antes de que venga el rigor, tiene que venir la misericordia. Es que yo le pido al Creador que busque a Dios y no quiere. Pero digo, denle tiempo, pero que no le pase mucho, que no sufra mucho. Es que depende de ella. Depende de ella. O sea, depende, o sea, sufre más uno. No sé si alguna vez han ido al dentista, alguna vez ustedes. Yo fui esta semana y créanme que sentí como que estaba en la Gestapo. Pero cuando a mí me inyectaron anestesia, quedé en la silla de adelante. 2 veces. ¿Verdad? Yo venía a otro puto. Pero bueno, así me sentía, pero dicen que no. Pero el asunto es que entre más tenso me pongo, más duele. Y me dice, relájese, pastor, relájese. No lo alcanzaba, pero era una cuestión de que no había cómo hacer en ese momento, pero ya cuando me empecé a relajar, aunque el líquido dolía, empecé a calmarme. O sea, el orgullo es similar, el orgullo a veces uno se pone tan terco, miren, para perdonar, para superar un golpe, un impacto, para eso se pone terco y piensa que es saludable lo que está haciendo. Pero eso es invocar realmente a una frustración muy fuerte. Entonces, yo no puedo, miren, si yo estoy especulando, me daño. Tengo que ser realista, por eso es que conocemos la verdad. Al conocer la verdad, yo ya sé que hay cosas que no debo estar inventando. ¿Ya? No puedo culpar a nadie, es mi culpa. Yo tengo este problema, yo soy el orgulloso en esta y esta cosa. Pues tengo que superarlo. ¿Alguien más? Sí, hermano. Por la
frustración yo me doy cuenta que no hay conexión. Pero No sé. No sé, depende de si ese impacto realmente lo llevó a esa conclusión. Bueno, supongamos que el impacto lo lleva a uno a esa reflexión, cuando no haya tenido conexión. Pero yendo más adentro, ¿cuáles son los indicadores en los cuales yo puedo tener la certeza de que hay conexión? ¿Cuál es el indicador o los indicadores? Hoy no me echo la culpa. Sí, oye, no me digo. Hoy no me digo, usted dice. ¿Sí? Me gozo la pregunta. Los indicadores se miden la obediencia y la paciencia. ¿Hizo usted exactamente como el Creador le ha pedido? ¿Usted ha buscado el rostro del Creador? ¿Está estudiando constantemente? ¿Mantiene un ritmo constante? ¿Y es paciente para su respuesta? Está conectado. Pero usted, como repito, hoy sí, mañana no, hoy sí, tal vez, mañana va a llover, está temblando, taca, 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 taca. Entonces, no espere ni papa. Usted no hizo a Dios, Dios lo hizo a usted. Entonces, prepárese, ciña sus lomos, como dice, y prepárese para ese momento, porque realmente hay cosas que está confundiendo. Y el Creador nos ama tanto que no quiere que vivamos confundidos, mejor nos aclara las cosas, dice, esto no funciona. Y lo desbarata todo. Pero lo mejor es la obediencia y la paciencia. ¿Hay otro? Bueno, seguimos entonces. Ya vimos los 5 objetivos, ¿verdad? Que tengo que desarrollar, o 5 acciones que tengo que desarrollar para alcanzar realmente, decir que estoy en la emuná, mantengo la emuná. Entonces, ahora vamos a ir viendo otros elementos importantes que nos fortalecen mucho. Veamos, decíamos en Éxodo, por favor, capítulo 17. Cuando Amalek tiene la batalla con Israel, manda a Josué, Moshe manda a Josué para que pelee la batalla física, y explicábamos siempre, cada vez que tocamos el texto, que Moshe, Ur y Aarón suben a una montaña, y de esa montaña levantan las manos para estar pidiendo el respaldo angelical, el respaldo de los ángeles para la batalla espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando suben ahí, en ese momento levantan las 2 manos que representan el rigor, la misericordia y mantener el equilibrio. Cuando él se cansaba, pues decía la escritura que se debilitaba, y entonces ellos perdían, porque era una batalla que nos muestra un ejemplo del paralelismo, ¿verdad? Cielo, tierra, espíritu en físico. Entonces, había una característica muy fundamental que tenía que mantener Moisés para que esto funcionara. Porque si no lo hacía exactamente con ese detalle, la batalla iba a ser perdida. No era solo levantar las manos, no era solo que Ur y Aarón le estuvieran los brazos, sino que tenía que tener él una actitud para poder alcanzar esa victoria. Entonces, en el versículo 12 de Éxodo, dice, y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. ¿Sí? Y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos, ¿qué fue lo que hubo? Firmeza. Firmeza. Esa palabra es emuná. Es emuná. Es la famosa fe. ¿Ya? Aparece aquí en Éxodo 17:12 y en Habacuc 2:4 se aplica la misma palabra. Cuando dice, mas el justo por su fe vivirá, está ocupando también el mismo término emuná. ¿Ya? Entonces, es cierto estaba Ur, es cierto estaba Aarón, pero lo que tenían que fortalecer no era las manos físicas, sino la firmeza. Estar bien parado, bien ubicado.
Por eso, miren, si nuestro peor enemigo, bueno, nosotros aquí en nuestra quejila tenemos dos enemigos fundamentales y no es ninguno de los vecinos, no, dos enemigos fundamentales. El primer enemigo es la pereza, ¿verdad? Y la pereza está ramificada en dos. La pereza mental, porque no nos gusta pensar, no nos gusta meditar. Y la pereza física, porque no nos gusta salir más allá de nuestra comodidad y de nuestro tiempo. Está escrito en el libro de Proverbios que eso es lo que atrae la pobreza y la necesidad. Toda persona con pereza de pensar, y como la Torá demanda pensar, y toda persona con pereza física que está allá, que está lejos, que no sé qué, que no sé cuánto, de repente vienen dos maldiciones, y cuando digo dos maldiciones ocupamos el término kelalá. Y kelalá, decíamos, es como un rayazo de luz, como que el creador, ¿verdad?, le ponga las luces altas con halógenos y con mirador láser. Y lo deja, pum, el impacto y le queda ciego. Y en ese momento queda así. Y no es modo ahorro de corriente, sino que definitivamente impactado. Entonces no ve nada, no se le revela nada. Es un nivel de confusión. Entonces es producto de desobediencia, porque tengo pereza. Miren, por inercia, yo les contaba estos días que la costumbre en el seminario, porque es una costumbre muy seminarista de los futuros líderes del siglo 48, ¿verdad?, de que cuando hacen un examen, a la siguiente clase no llegan, como que merecen una vacación, ¿verdad? Siempre se toman el día después de haber hecho el examen. A la siguiente ya no llegan a la clase. Y eso es una cuestión universal, porque en la universidad me pasa igual. Cuando llevo las papeletas, va para entregarlas y fulano no vino, vengano no vino, fulano no vino. Entonces, y eso es algo, pero que lo tenemos todos, por lo menos aquí en El Salvador. Yo no conozco a los rusos todavía, pero en El Salvador tenemos todo eso. Tal vez no en el colegio, pero siempre después de haber metido intensidad en un evento, principalmente espiritual, estuvimos en Yom Kippur, estuvimos en un Shabbat, estuvimos en algo, al siguiente ya no estamos. Desaparecemos. Y eso es pereza. ¿Quién dice que usted tiene derecho a una bonificación espiritual por ser obediente? Además, esa fue la gran pregunta que le hacen los discípulos al Mesías. Y que él viene y le dice, miren, ¿quién de ustedes agarra a su siervo y le dice, mira, hacete vos la cena, después me la haces a mí? ¿Quién lo haría? ¿Harían ustedes eso? Pienso que no, dice. Si no, primero, haceme la cena a mí y después te hacen la cena a vos. Y el siervo, ¿qué tiene que decir al final? Siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Pero no, nosotros tomamos la prestación. Y eso debilita la firmeza, debilita la emuná. ¿Cuántos de ustedes dejan de respirar cuando el creador toma de vacación? Imagínense que el creador tome 2 segundos de vacación. Porque para él un día es como 1000 años. Y se va a Rocapulco. ¿Ya? ¿Qué pasaría con la humanidad? No, y decimos, no, es que aunque él permanezca, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. No. Emuná es lealtad. Yo siempre he dicho algo, y a medida que voy descubriendo eso, la Biblia no está hecha para gente común. La Biblia está hecha para llamados. Y está hecha para los llamados porque los llamados se han decidido a obedecer. Supuestamente. No está diseñada para otros. Porque miren,
Cuando uno está dando clase, y perdonen que ocupe esta analogía, pero así me toca, ¿verdad? Es muy diferente que uno tenga estudiantes inscritos, matriculados, que pagaron, a un oyente. Un oyente, si se duerme en el pupitre, no lo puedo regañar. ¿Por qué? Porque no está inscrito. No puedo decirle hágame la tarea porque no está inscrito. Entonces no tiene compromisos. Pero el que se inscribe, a ese lo tenemos encadenado. Y le decimos, y estas normas que están aquí, porque hay una, en la universidad hay una norma reglamentaria y también en el seminario de las normas reglamentarias, y se va a sujetar a estas normas. ¿Ya? Entonces la Torah es eso. La Torah es un conjunto de normas, pero no es para cualquier persona. Solo para los que se han comprometido. Y esta enseñanza no es para cualquier persona, no es para turistas. Es para el que se ha comprometido. Por lo tanto, no puede existir una persona comprometida con pereza. Híjole, tócalo, padre. En serio. ¿Alguien dice amén? Por eso, o sea, si hay alguien que no está comprometido con el Eterno, mi disculpa, no era con usted. Y ya lo despedimos al final, ha sido un gusto tenerle por acá de visita. Pero si realmente va a estar en esto, si realmente quiere que sus oraciones sean contestadas, si realmente quiere ser instrumento del Eterno en su casa, fuente de bendición para usted, dependiendo de una monada preciosa, sepa y entienda que no va a ser como usted quiere, sino como está escrito. No es solo levantar las manos, no es solo que tenga aquí a dos de apoyo, sino desarrollar firmeza. La firmeza es lo que permite realmente que las cosas funcionen. No es que vamos a estar, mañana sí, vamos a ver, hoy sí, mira, ya este año ya vas a ver. Sí. Yo creo que yo voy a pegar una buena chillada en Yom Kippur. Por tantas veces que dije, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y no me mire a mí, usted también. Por todas las cosas que dijimos hacer y no hicimos para el Eterno. Por la falta de emuná. Tenemos mucho que pedir. Porque si la vida, si el otro año que el Eterno nos permita, vamos a hacer lo mismo que este año que está por terminar, ¿para qué queremos otro año si va a ser lo mismo? Es la gran pregunta del mío. Es lo que les decía, ¿va a ser la fotocopia del año pasado? ¿O un año clonado? Si queremos algo nuevo, es para hacer cosas nuevas. ¿O cuántos están orando por una casa nueva, verdad? Pero con todo, que ustedes puedan tener la economía para obtenerla. Pero esa casa nueva va a estar igual de desordenada que la casa que están dejando. ¿Para qué se cambian de casa? ¿Para qué quieren un refrigerador más grande si cuando ya lo tengan va a estar igual de desordenado que el chiquito que tienen? Con las 3 capas de polvo y las moscas ahí deslizando, patinando. ¿Ya? ¿Para qué quiere otro ventilador si el que tiene todavía las aspas ya lo enciende y es tormenta de arena? ¿Para qué quiere algo diferente? Uno tiene que saber las cosas que la emuná demanda. Entonces la firmeza es esencial. Veamos segundo de Crónicas, capítulo 31, por favor. Disculpen si pusimos las mesas a los que van viniendo, pero es que fíjense que como vimos poquitos la semana pasada, dijimos vamos a recompensar a los poquitos que vienen y les vamos a poner la mesita para que escriban y todo. No nos imaginamos que, ¿verdad? Pero me gozo para que vean cómo pensamos. Esto es gracias a los que están viniendo en emuná con lealtad, ¿verdad? Así que aproveche, pero no se la crea. Entonces, segundo de Crónicas, capítulo 31.
Aquí vemos dos versículos interesantes donde se nota la palabra emuná también en el hebreo. El versículo 15, 31:15 dice: y a su servicio estaban Edén, Benjamín, Yeshua, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con emuná a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. Ahí aparece el término fidelidad en la Reina Valera 60, que es emuná. ¿Sí? Fíjense bien cómo el versículo también nos habla de dar con emuná, es decir, con firmeza, con estabilidad. No es que hoy, si, por ejemplo, este mes de Elul, espero que no le hayan dicho no a nadie que les haya pedido una cora en la calle. Espero que todavía no le hayan dicho, no tengo, que con la llave, Dios. No. Siempre anden algo para dar, porque después vamos a estarle pidiendo al Eterno. Vamos a estar pidiendo al Creador. Y nosotros, acuérdense que dando es como recibimos. No vaya a salir usted a hacerse el suizo. Perdone, niña. No. Viendo qué hacer. Ya ándelo listo. No tengo una cora, solo 20 centavos. 20. Es que no, solo tengo 3 centavos. De algo sirve. Mire, usted mismo cuando está en abundancia y le caen los centavos no lo recoge, pero cuando anda en crisis, empieza a hacer una teletón en la casa, en las bolsas de los pantalones, en la ropa sucia, ver si en el calcetín se cayó algo, a ver qué quedó en tal parte, porque está haciendo la teletón. ¿Verdad? Y después sale corriendo en cámara lenta con las monedas juntos, todo es posible. ¿Y por qué? Porque alcanzó todo eso. Eso es fundamental. También la emuná implica eso. Ahora, el verso 18 dice: eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con emuná, ¿qué dice después? Se consagraban a las cosas santas. Es decir, fíjense bien esto es bien interesante. A mí me impactó mucho porque generalmente yo vengo yo les he contado siempre, y perdonen si los aburro con esto, pero yo les he contado que por ser una persona que busca al Creador, que ha buscado, estudiado en varios lugares ahí, he tenido experiencias de todo tipo. Y cuando visitábamos a veces esas iglesias de corte pentecostal que decían, ¿quién quiere pasar a recibir la unción? O alguien quiere reconciliarse con Dios, o alguien quiere hacer, entonces siempre pasaban las mismas viejitas, las mismas ancianitas, siempre pasaban lo mismo, y las mismas llorazones les agarraban, ¿verdad? Y todo, y yo decía, y esto tiene que hacerse siempre. Y me daba risa, pues lo decía, no, porque a mí yo venía de una escuela conservadora ortodoxa, casi monasterio, era el templo de Shaolin, y yo pues decía, no puede ser, esto no, una vez y para siempre, ahí estuvo. Pero yo sé que ellos lo hacían con buena fe, pero seguí estudiando, investigando y empecé a darme cuenta que la consagración no es una vez, como aceptar al Creador no es una vez, es siempre. ¿Ya? Es siempre. No es por qué razón tiene que ser así. Porque voy tomando más conciencia. Si no, acuérdese a usted. Usted estaba ahí, bueno, a mí me pasó la primera vez en mi vida, cuando yo estaba allá en la Sultana y que alguien me evangelizó. La persona que me aconsejó, o dos cosas, o estaba muy emocionado o realmente era tartamudo, no lo sé. Pero me confundió. ¿Y usted cree que te... Sí. Y que tú también...
Y tal cosa, sí, hago esta oración, pues démosle. Pero yo no sabía, no tenía que conciencia. Entonces, con el tiempo, y más un mensaje que se echó el jefe en aquel tiempo, que está seguro, de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro. Eso lo hizo como 30,000 veces en la vida. Pero siempre quedó en mí. Yo decía, ¿por qué? Por el nivel de conciencia. Otra experiencia que tuve fue cuando ya fui a Israel. Y entonces la gente en el Jordán, fuimos a la caída del... El Jordán nace en la caída del Monte Hermón. El Monte Hermón es donde cae nieve, la única parte donde cae nieve de Israel. Entonces, el agua es heladísima. Los chorros son los ausoles comparados con el agua esa. Entonces, cuando nos decían, vaya, ¿quiénes se van a bautizar en el Jordán? No sé, yo empecé a valorar porque había gente que no, yo no, jamás. Yo decía, ¿y estos han viajado tanto distancia solo para llegar de Bayunco? Como otra hermana que llegó allá a Israel y no salió del hotel por estar orando 2 semanas. 2 semanas que estuvimos ahí no salió porque estaba en Tierra Santa, se puso a orar. No conoció nada, ni un chicle trajo de allá, porque estuvo en Tierra Santa. Ni siquiera la tierra, estaba en tercer piso que va a tocar la tierra. Nada de eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando uno va entrando al Jordán y todo, y pasando esa experiencia, ahora, yo no recordaba el Jordán solo por el bautismo, yo recordaba el Jordán porque ahí se sanó Naamán. Antes el Jordán era el Acelguate en los tiempos de los profetas, ahí caían todos los cadáveres. Un río contaminado, después se fue sanando. Pero uno toma más conciencia. Uno toma más, no sé, algo más diferente, saborea mejor las cosas. Entonces, cuando uno toma decisiones así, cuando hablamos de consagración, es también tomar conciencia. Por eso es importante el emuná. Por eso dice Hebreos, ¿verdad? Y es una carta a los hebreos. Dice que, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Que cuando hablamos de emuná, estamos hablando de que sin emuná, dice, es imposible agradar a Dios. Si yo no valoro, si yo no concientizo, si yo no tengo lealtad, es imposible que voy a agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca, crea que le hay. Yo no voy a estar diciendo que tengo emuná y no lo demuestro. Por eso explicábamos en las actitudes o los objetivos del emuná que la última parte era la expresión. Yo tengo que demostrar que tengo emuná. ¿Cómo sé que tengo emuná? Miren, ahorita no lo sé todo, pero aquí estoy. Estoy aprendiendo. No, ahorita no lo sé todo, pero estoy caminando en esto. Pero aquí estoy. Estoy demostrando. No, es que la fe es algo que nadie se puede meter, solo Dios y yo. No, esa es mentira. Todo es demostrativo. La salvación es demostrativa, no es teórica. ¿Cómo se sabe que usted es salvo? ¿Cuál es el fruto? No. Ojo. Los frutos solo se ven hasta que está muerto uno. ¿Okay? Porque es necesario para que la semilla germine, tiene que morir. ¿Okay? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que usted funcionó en las cosas del Creador? Cuando sus hijos continúen. Y sus nietos también. ¿Ya? Si como dicen, ¿verdad? Cayendo el muerto, soltando el llanto. O sea, si nosotros venimos, ya, vaya, ya se murió. Hoy sí, mano, vamos a la disco. Y se van. Entonces, sus frutos no funcionaron. ¿Okay? Esa es la parte que no sabía, la letra pequeña que no le dicen en las cláusulas. Entonces le dicen nada más, hay fiesta en los cielos, ahí están los Palavicini, ahí está la orquesta de los hermanos Flores, ahí están los no de quién. No habían nacido ustedes con los Palavicini. Pero bueno, los vi los Caracas Boys, tampoco, no saben qué es eso, ni saben qué es eso. Entonces, todo eso, ¿verdad? No son cosas, miren. La emuná es demostrativa. Nadie que diga, vaya, hablando del español, la fe, pues,
Nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras. Porque la emuná sin resultados es muerta. Estamos. Así de fácil. No hay fe oculta. Que voy desarrollando mi crecimiento. Y uno pregunte, mire, ¿y por qué es que usted, si yo fuera así como maestro, vengo yo y me pongo así drástico como el hermano Eric, bueno, con él sí ya lo agarro de base. Pues sí, sepa y lo consagro ante ustedes, porque sí, le llamó la atención. ¿Por qué? Porque hay mucha, ¿cómo se llama? Él tiene un potencial tremendo, por lo que él no se ha dado cuenta, estaba bien dormido. Pero, y así voy con cada uno. Me les voy acercando y les voy empezando a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque hay un potencial. Y tienen que saber, que para creer en ese potencial tienen que desarrollar emuná. Cuando uno se acerca y hay una cara así tipo Herodes reencarnado, entonces uno se mantiene a distancia porque no está listo para ser amonestado. Pero cuando uno va formando personas, lo primero que ve es si hay ramitas de emuná que se le puede ver y dice, pues este es rescatable. Si alguien tiene el emuná soterrada, pues este no, ya démoslo así por monumento a los caídos. Pero así es como se va desarrollando. Pero tiene que haber resultados. Ahora, veamos Proverbios 28, versículo 20. ¿Dónde se aplica emuná también en la Biblia? Está paralizado. Está meditando. De gozo. No, pero está bien, ¿verdad? Sí. Va. Ya reflexionó. Respire, varón. Ok. 28:20, ¿lo tiene? Fíjense que ahí la Reina Valera dice el hombre de verdad. ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? Pero aquí lo que está diciendo es el hombre de emuná tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Qué es el hombre de emuná? Es la persona que demuestra realmente. Recuerde que todos los recursos divinos se invierten en el que tiene emuná. Todos los recursos divinos. Cuando estas personas logran superar su yo, su ego, su orgullo, lo controlan, lo domestican y tienen la capacidad de ser subordinados, como explicamos en las actitudes del emuná, que son objetivos, y se mantienen subordinados, precisamente esa subordinación es la que les permite recibir. Y logran recibir para poder ser instrumentos de crear. Entonces, es fundamental que toda persona realmente, para tener muchas bendiciones, tiene que tener emuná. Aquí no dice hombre de verdad, macho, Bull Reynolds, ¿verdad? No, ya no se acuerdan de él. ¿Qué ponemos? Si hoy no hay actores así, cholos, ¿sí? Todos son finitos. Todos delgados, Cheles y del otro Laredo. Pero ¿qué podemos ser? No, ya no es como antes. Ya no, olvídense. ¿Verdad? No he dicho nada. Llanero solitario, aunque sea. Pero el asunto es, hombre de verdad no se refiere a eso. Hombre de verdad es una persona de emuná que realmente demuestra, está ahí en el momento, es ese hábito que usted tiene como discípulo de ser constante, de tomar decisiones que yo sé que sacrifican. Yo cuando escucho las historias de que vienen grandes distancias, que se van noche con riesgos y todo, acuérdese, el que ama se arriesga. El que no ama es cómodo.
Todo lo quiere a domicilio. Torah a domicilio. Oraciones a domicilio. Todo lo quiere con entrega inmediata. Y a medida que va avanzando estos tiempos, se va a volver más halagán la gente. La tecnología hoy va avanzando más y lo va haciendo más perezoso a uno. Entonces, no esperemos cosas positivas. Preocupémonos por nuestros hijos. Preocupémonos por ellos, porque el hecho de que sepan manejar tecnología no los hace inteligentes. No los hace inteligentes. No es por subestimar nada, pero usted va a ver personas que hasta la persona de trabajo más sencillo tiene su celular. Y tiene su sitio en Facebook. Tamales a domicilio. ¿No? O sea, porque eso no es nada que sobresalga, no es nada que destaque. Pues tenemos que aprender realmente nosotros a ser sabios en medio de la tormenta y aprender esto. ¿Hay otra pregunta? Estamos ya en el último bloque, si alguien tiene preguntas. Adelante, varón. Digamos, la fe, ¿cómo la podríamos utilizar contra los paradigmas, por lo primero que tenemos? Ok, A diario, muy bien. Como decíamos, sí, tenemos paradigmas muy a diario y esto, algunos son hasta bíblicos, paradigmas religiosos bíblicos. Lo primero que uno tiene que saber es ¿qué quiero yo en la vida? Y eso es bien fundamental, preguntarse. Es uno de los requisitos que tenemos para ser miembro de esta quejilá. Una persona definida en saber qué es lo que quiere. ¿Verdad? Porque si la persona no sabe lo que quiere, nosotros no podemos hacer nada por esa persona. Ahora, saber qué es lo que quiere implica qué es lo que quiere, como en todos sus roles, como esposo, como hijo, como joven, como señorita, como madre, como abuela, como abuelo, qué sé yo, en el área laboral, ¿verdad? Como empleado, en el área humana, su salud, sus debilidades, que lo molesta, que no lo molesta. O sea, la gente tiene que saber qué es lo que quiere. ¿Ok? Es lo primero. Segundo, definir qué paradigmas son los que lo están obstaculizando. Porque paradigma no es algo real. Fíjese bien, un paradigma, definimos un paradigma como un enunciado establecido que hemos hecho ley. Ese es un paradigma, un enunciado establecido que hemos hecho ley. Para el caso, habían paradigmas que decían, no, es que mire, usted, aquí los salvadoreños no pensamos, ese es un paradigma. Es que los salvadoreños siempre llegamos tarde, media hora tarde. Es un paradigma. Eso no es cierto, usted puede madrugar, pero ¿quién le hizo creer eso? Su paradigma. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Derribar ese paradigma. Por eso es que, si ustedes observan la escritura, les dicen, su ciudadanía no es terrenal. ¿Qué implicaba ese concepto? Que usted no depende de ningún paradigma que se ponga. Las preguntas más grandes que tenían antes los imperios, cuando un imperio conquistaba, llámese egipcio, babilonio, romano, griego, sea cual fuere, todo paradigma era el imperio tiene inteligencia, el esclavo no razona. ¿Cómo era la medicina en los tiempos romanos? Era que si un esclavo estaba enfermo, lo que hacían era abrirle, sajarle y que saque toda la sangre, porque la sangre de los esclavos es impura. Ese era un paradigma. No era una cosa real. Yo los paradigmas tengo que irlos derribando. A veces los padres de nosotros en la niñez nos metieron mucho. Y le decían, no hijo, usted lo más que va a hacer es agricultor. Usted lo más que va a hacer, no digo, esa profesión es bonita, ese oficio es muy lindo. Pero cada generación tiene que ir levantando un nivel mayor.
La idea nuestra, y esto antropológicamente es una realidad, todo ser humano, toda familia, toda generación, el propósito es que la nueva generación sea mejor. Amén. Por eso es que ahora las vacunas vienen con vitaminas. Por eso cuando tenemos hijos, nuestros hijos son más altos que nosotros. Si son más pequeños que nosotros, hay que afligirse. Pero son más altos que nosotros, es que eso me da un mensaje antropológico que van a ser mejor. Pero la capacidad de inteligencia es mejor. La capacidad de conocimiento es mejor. Entonces yo tengo que romper mi paradigma de decir, estos van a ser peor que yo. No, tengo que educarlos para que sean mejores que yo. ¿Ok? Esa es la meta. Entonces, igual yo tengo que pensar siempre en los paradigmas como algo que no es cierto. No son ciertos. Entonces, que mi mamá me dijo que yo nunca podía hablar en público. ¿Y por qué no? ¿Quién le ha dicho? Pues sí, como así me dijeron, como yo soy tímido, ¿quién le dijo? Es que, mire, yo no puedo agarrar nada porque soy manos aguadas. ¿Quién le dijo manos aguadas? Alguien le sembró un paradigma que no es cierto. Hay personas que, es que yo soy bien feo. No diga eso. La belleza es relativa. No tiene nada que ver con el aprecio o desprecio, sino con lo que está en el alma. Porque hay mujeres muy bonitas, pero con un carácter más amargado que el ácido sulfúrico. Y no quiere decir que es perfecto, ¿no? ¿Qué dice el proverbio cuando lo estudiamos, cuando bendecimos a la esposa? Engañosa es la gracia y vana la belleza. La mujer que teme al Creador, esa será la. No es cuestión de que pensemos, son paradigmas. La gente dice, que tengo que bajar, mi peso ideal es de 90 libras. Ya casi entra por la bisagra, ya no le queda más. Ya no ocupa llave y todo, pero ¿por qué? ¿Quién le sembró ese paradigma? En ciertos continentes la mujer robusta es la belleza. En África una que tiene el cuello largo así, un montón de collares, la belleza. Es relativo eso, pero son paradigmas. Usted tiene que evaluar sus paradigmas. No sé cuáles son, ahí teníamos que verlo más a personal, ¿verdad? Pero tenemos que cada uno evaluar. Yo tenía un montón, híjole, pero es que imposible. Bueno, todavía, no, que usted es cristiano, usted es bautista, recalcitrante, que tiene que hacer aquí, que ha sido sulfúrico, usted estuvo a la par de la Santa Inquisición, y me decía un montón de cosas. Y usted no puede cambiar, no puede pasar. Son paradigmas, pero si realmente quiero conocer al Creador, tengo que superar ciertas barreras. No puedo quedarme igual. ¿Ya? Y eso no es formar movimientos nuevos, es que aquí la maña es que si alguien hace algo diferente, ese es diabólico, ese es satánico. Es la misma ignorancia. Acuérdense que si alguien tomaba pastillas en la época medieval, era brujo. Si la oración de la Iglesia Católica no pegaba en la época medieval para que alguien se sanara, no podía entrar alguien con hierbas o con algo medicinal porque era brujería. O sea, todo eso, todos son paradigmas que a lo largo de los siglos se van dando. Pues a veces nosotros tenemos esas cosas. Miren, amados, si el Creador los ha elegido para estar aquí, incluyéndome a mí, que en su infinita misericordia nos eligió a todos para conocerlo, no va a haber nadie que nos va a detener, pero pues lo único que nos pueden detener somos nosotros mismos. Por los paradigmas que tenemos en la cabeza. Eso es lo que nos impide crecer, eso es lo que nos impide progresar, eso es lo que nos impide superar, porque tenemos unos paradigmas que nos están destruyendo. Entonces, la emuná implica eso, romper paradigmas, salir de lo común. Yo no entiendo cómo la publicidad le dice a usted, sé único, compra estos jeans, Levi's, le dicen, ¿verdad? Y todavía le dicen, más de 3 millones vendidos, y le dicen, sé único. Ya vendieron 3 millones. ¿Qué único es eso? Por eso. Tiene que romper eso. Ese es emuná. Y por eso cuando hablamos del ayuno de Yom Kippur, yo sé que cuando empecé a decir, miren señores, Yom Kippur nadie se baña, nadie se lava los dientes. ¿Qué es eso? Paradigma. No van a sentir el aliento que nos va a besar a todos. No.
Ese día ni nos damos la mano. Cada quien sentadito. Y estamos en ayuno. Y así no se preocupe por los efectos especiales que ya no se ven. Son paradigmas, porque nos presentamos al Creador tal como somos. Y eso somos. ¿Sí? Y tenemos que ir aprendiendo y desarrollando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? A ver, hermano Eric. Nosotros siempre esperamos en la emuná ver resultados en nosotros mismos. Sí. Pero la emuná es el propósito final de la emuná es hasta que partimos al mundo venidero que se logra ver, o en el camino nosotros podemos ir fluctuando en la emuná, subimos. Se va a ver una señal única que se va a poder ver cuando uno realmente va avanzando. Y se llama Shalom. La gente misma le va a decir, es que estar con vos me da una paz. No sé, siento paz. Eso es señal de que el Creador está ahí. Que le dicen, es que me da gusto estar platicando con vos. Y usted ni siente todavía, de veras. ¿Y qué sentís? Todavía. Porque uno primera vez que lo siente, que lo percibe. Pero así es. Uno tiene que aprender, mire, el Shalom es la presencia divina en nosotros. Y Shalom, decíamos, no es una paz que viene de fuera hacia adentro, como es la que todo el mundo anda buscando, sino la paz es la que sale de mi interior. Cuando yo estoy sintiendo ese Shalom, afuera puede haber tormentas, pero aquí estoy bien. Y eso me resiste. Entonces la gente empieza a recibir de mí, pero no soy yo, es el Creador en mí. Entonces eso es lo que vamos transmitiendo. Entonces, cuando usted va creciendo y desarrollando emuná, eso es lo que se va viendo. Y lo va a ir percibiendo. ¿Me otra pregunta? Hermano Nelson, bienvenido. Lo que acaba de decir hace un momento respecto a cómo para ese día del ayuno ya se afligió el varón. No es también un paradigma. No. Porque siempre explicamos qué significa. Todo, miren, todo rito si no lleva mensaje es un paradigma, pero este sí lleva un mensaje y muy profundo. Pero es un mensaje para uno mismo, no para el Creador. ¿Ya lo practicaba? Aquí con nosotros. No, con ustedes, no, pero lo he practicado en personal y creo que es para conciencia de uno de quién es uno verdaderamente y cómo es uno, para no el hecho que andemos así vestidos y todo eso. Eso es solo simplemente enorme. Es su opinión, ¿no? Es su opinión, pero no, igual, yo le comento porque no es un paradigma, yo no estoy dando un enunciado, ¿ok? Pero por la forma que usted me está exponiendo, que usted ya enmarcó el cuadro, ¿qué voy a decirle? Pues ya tiene usted establecido cuáles son sus parámetros y qué voy a hacer, ya lo tiene definido. Yo lo único que puedo decirle es su opinión, pero valdría la pena que lo experimentase una vez más, porque la experiencia con el Creador no se vive por algo que se hizo, sino por algo que se está haciendo siempre. Pues trate, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Ok, estamos completos, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente parte, que es el proceso del emuná, pero después de este receso, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer la oración